Parlo català. Ja, muy bien, Popo. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Yo llevé a mi hija a la logopeda porque pensé, es que no está hablando español. Habla en inglés, canta en inglés, pero su español está muy por debajo. Entonces debe ser que debe tener un retraso del lenguaje. Estas fueron las palabras de Alejandra, una mamá que entró a mi programa en la última edición del año pasado y que decidió tomar acción al ver la tendencia tan fuerte a la pasividad que estaba teniendo su hija. Pero ¿cómo saber en qué caso debo esperar a ver qué pasa o en cuáles casos debo tomar acción ya? Bienvenidos a este nuevo episodio de Bilingüismo Consciente. Decidí sacar este episodio porque me han llegado muchísimas dudas respecto a los niños bilingües pasivos que posiblemente están teniendo solo una fase y que ya activarán su lengua cuando lo sientan necesario. ¿Cómo saber realmente que esto va a ser así o que es hora de tomar acción? Y hoy te quiero dejar en este episodio una guía para que sepas cuándo lo mejor es esperar o cuándo realmente es importante que empecemos a trabajar en el desarrollo de las lenguas de nuestros niños, sobre todo en el desarrollo de la lengua pasiva del niño bilingüe. Aquí quiero aclarar que cuando se trata de un niño que no está hablando la lengua del país donde está viviendo, el proceso y todo lo que tenemos que tomar en cuenta es totalmente diferente a cuando hablamos de niños que no están hablando la lengua familiar. Si tu caso es que tu hijo solo habla la lengua familiar y todavía no está hablando la lengua del país porque acaba de entrar al kinder, acaba de entrar a la escuela, apenas está en ese proceso de adquisición de una segunda lengua, este episodio no es exactamente lo que necesitas para que te ayude. Pero puedes escuchar el episodio número 12 a donde hablo exactamente de este tipo de bilingües, ¿sí? Son bilingües sucesivos. En este caso, el niño está en un proceso de adquisición de una segunda lengua y no se trata de un bilingüismo pasivo, ya que en esos casos donde la comunidad es el apoyo más grande y el niño será escolarizado en esa lengua que no habla, se deben tomar otras cosas completamente diferentes en cuenta que en los niños que no están hablando la lengua familiar. Recordemos que no ha habido estudios de niños que no llegan a hablar o adquirir la lengua del país a donde viven. Por el contrario, la lengua que se pierde es la lengua familiar y no la del medio social. Así que sobre este tipo de bilingües que está apenas en este proceso, entonces otro episodio será el correcto. Centrémonos hoy en mi hijo no está hablando mi lengua, yo soy la única o parte de las pocas personas que mi hijo tiene para transmitirle esa lengua. Entonces pasa, por ejemplo, como me decía una mamá, me contesta solo en inglés porque ellos vivían en Estados Unidos y no veo como que tenga mucha motivación para hablar español. En este caso eran ambos padres latinos viviendo en casa hablando en español, pero su hijo casi que nunca hablaba en español. Estos casos son también bastante a veces raros de ver cuando ambos padres en la familia hablan español, pero ya los niños no tienen ninguna motivación y no quieren hablar en español porque todo su entorno se desenvuelve, por ejemplo, en inglés. Esto pasa mucho en familias en Estados Unidos, más que en otras familias como aquí en Alemania o en otros países
donde el español tiene un poquito más de prestigio que en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a tener el panorama claro, sabiendo que esto puede llegar a suceder, que a pesar de que en casa intentamos hablar todas las personas en una lengua específica, puede pasar que nuestro hijo o hija no quiera hablar esa lengua o en general que el desarrollo de esa lengua se vea interferido. Entonces, vamos a ver un par de criterios donde ustedes pueden llegar a tomar una decisión tal vez un poco más clara respecto a tomar acción ya o dejar las cosas pasar. Muchas de las familias que me han escrito últimamente son familias que hicieron el desafío Conectar para Activar y que han estado pensando si mi programa Conecta y Activa es para ellos. Entonces ellas me escriben porque tienen dudas si realmente sus hijos necesitan este tipo de ayuda. A veces son familias con niños pequeños de 2 años y medio, 3 años y que no están produciendo en la lengua familiar. Así que hoy quiero, como te decía, darte algunos criterios, algunos consejos, como alguna guía para que tú vayas viendo si de verdad vale la pena tomar acción o, por el contrario, como a muchas familias ya que me han escrito, les he dicho, no, este no es tu caso. Esto, lo mejor que puedes hacer por ahora es esperar porque el niño está muy pequeñito, está muy bebecito, apenas está en un pleno desarrollo del lenguaje. Pero por otro lado, hay otras familias que me han escrito donde me dicen, ay, es que yo creo que tal vez sea una fase y donde yo por dentro digo y trago y pienso, ay Dios, ojalá yo pudiera garantizarte que esto es una fase y que se le va a quitar muy rápido. ¿Por qué? Porque más bien mi experiencia como profesional me dice cuando los padres esperan mucho tiempo, esto más bien puede llegar a ser perjudicial porque cuesta después más activar esa lengua pasiva. Entonces, como ya yo les expliqué en el episodio 21, no voy a repetir todas las banderitas, no voy a repetir nada de lo que ya hemos hablado en los otros episodios. Si no los has escuchado, te recomiendo ir a escuchar ese episodio 21 y del 22, 23, que son episodios a donde hablamos de este tipo de casos. Pero si nos preguntamos cómo saber si esperar o si tomamos acción, lo que vamos a ver hoy les puede ayudar. Criterio número 1, la edad del niño. Si ustedes tienen niños en edades mayores a los 2 años y medio, entonces aquí sí entra la pregunta esperar o no. Son niños menores, tan siquiera entra la pregunta de esperar o no. En el caso, por ejemplo, de la mamá que les mencionaba al principio del episodio, Alejandra, su hija era menor de 2 años y medio, pero el desarrollo de su inglés, que era su otra lengua, era increíble, mientras que el desarrollo del español estaba completamente por debajo. Alejandra nos cuenta en el episodio número 22 que ella más bien veía que la niña estaba sustituyendo las poquitas palabras que decía en español más y más por palabras en inglés. Entonces, la edad del niño va a tener va a ser contundente para tomar la decisión si tomo acción ya o no. Como les digo, niños menores de 2 añitos y medio, yo a la mayoría de familias les recomiendo esperar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los niños mayores de 2 años y medio, que tienen muy buen desarrollo de la lengua del país a donde viven, porque ya van al kinder en esa lengua, están muy expuestos a diferentes modelos en esa lengua específica, están en explosión del lenguaje, ustedes ven que llegan a la casa y cada día con nuevas palabras, con esa lengua mucho más desarrollada, nuevas estructuras, aún estructuras gramaticales más y más complejas. Entonces, ya ahí empezamos a notar cómo se va desarrollando esa lengua en comparación, por ejemplo, al desarrollo de la lengua familiar. Es normal que las lenguas no estén todavía 100% desarrolladas ambas, ni que vayan una a una paralela, lo que pasa en una lengua va a pasar en la otra, no, así no se da.
pero sí es posible empezar a notar que hay un cierto como retraso en una de esas lenguas, es decir, la lengua familiar es la que empieza a verse menos y menos desarrollada. Entonces, vemos muy claramente cómo la lengua mayoritaria sigue su desarrollo, mientras que la lengua minoritaria se queda atrás. Esto es una cosa, es un criterio, por ejemplo, que debemos ponerle atención. Es normal, como les decía, que las lenguas todavía no estén 100% desarrolladas a estas edades y que los niños ya empiecen a decir frases de 3 o más palabras. En algunos casos se puede notar increíblemente la fluidez tan buena que tienen a la hora de hablar la lengua del medio social, pero en la lengua familiar el niño casi no produce nada. Palabras sueltas aquí por allá, pero nada más. Esto, como les digo, demuestra una tendencia fuerte a la pasividad. Entonces, ¿tomar acción sí o no? Definitivamente sí. La intervención temprana, por ejemplo, en el área de la logopedia, es de lo mejor que puedes hacer para apoyar el desarrollo del lenguaje de tu hijo. Y aunque en la literatura del bilingüismo pasivo no hay mucho al respecto, la lingüista Janice Nakamura, que es una de las lingüistas que más ha estudiado el bilingüismo receptivo, siempre aconseja empezar directamente a ponerle atención a esa lengua para que esa tendencia que está teniendo el niño a la pasividad no se vuelva un bilingüismo pasivo cuando el niño tenga más edad. Entonces, en estos casos específicos que les digo, la respuesta para tomar acción es sí. Ya les dije antes cuándo no y ahora les estoy diciendo sí a este tipo de criterios. El segundo criterio que les quiero poner es la espontaneidad y la motivación de hablar la lengua familiar. Si ya los niños tienen de 3 años en adelante, por ejemplo, y vemos que su motivación por hablar esa lengua recae, pasas todo el día rogando, insistiendo que te hablen en el idioma X, pero él o ella no tiene mucha motivación, entonces yo te digo que no esperes más. El priorizar la conexión con tu hijo en tu idioma va a ser lo mejor que puedes hacer para darle un empujón a esa lengua que se ha quedado atrás, que el niño no está teniendo la motivación de hablar, y es muy, muy importante que empecemos a trabajar para que la motivación venga del niño y no solo de nosotras. Empezamos por nosotros mismos a trabajar, claro, pero esto hace que una manera específica con la que trabajamos, por ejemplo, en el programa Conecta Activa, hace que el niño después tenga la motivación intrínseca. Al mamá tener y hacer su trabajo interno, esto repercute automáticamente en el niño. Esto no significa que tenemos todo ganado y que nunca más tenemos que redireccionar a nuestros hijos para que nos hablen en la lengua X. No. Este trabajo del redireccionamiento es de por vida, casi, les puedo decir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un contexto que está, por decir así, en nuestra contra. Nuestros hijos solo nos tienen a nosotros como fuente de input. Entonces, es muy normal que estén cambiando de lengua. Lo que no es normal es que no hablen nuestra lengua por completo o solo palabras aisladas. No. Hay que saber que es también normal que nuestros hijos empiecen, por ejemplo, a hablarnos en la otra lengua y que nosotros rapidito los podamos redireccionar a que sigan en nuestra lengua. En mi caso, con mis hijos es en español. Ellos llegan a hablarme, intentan hablarme en alemán e inmediatamente cuando yo hago el redireccionamiento me siguen contando la historia en español. Entonces, para que ustedes sepan que no es un botón que presionamos y ya por arte de magia nunca más en la vida tenemos que redireccionar. No, el redireccionamiento se va a seguir haciendo casi que siempre. Veamos un tercer criterio y esto es la intuición de mamá o papá. Lo que te dice tu yo superior. Quieres tener esa seguridad de que ese patrón se va a revertir o deseas esperar y ver qué pasa. Porque esta es una de las cosas donde yo les digo a los padres de familia,
creo que esta decisión la tienes que tomar tú, es muy personal. Cuando me dicen, no, Rebe, dice una que otra palabra, dice una que otra frase, pero como que no me habla 100% en mi lengua o no logra mantener una conversación, pero yo creo que puede ser que en algún momento arranque. Ok, en estos casos específicos yo les digo, esta decisión queda en ti. Yo ya te dije como profesional lo que yo considero, pero está en ti si quieres dar este paso, entrar a este proceso y garantizar este mantenimiento de tu lengua. Entonces, uno de los peores consejos que yo veo, por ejemplo, en los grupos de padres de familia de Facebook, especialmente respecto al bilingüismo de los niños o aún respecto al desarrollo del lenguaje es, ay, dale tiempo, ya hablará cuando tenga que. O el peor de todos, los niños bilingües hablan más tarde, una de las peores mentiras que hay, ya lo sabemos. O tú sigue hablando en tu lengua y en algún momento se suelta. El asunto con esto está en que no hay ninguna garantía de que el niño realmente va a llegar a mantener esa lengua de herencia. A mí me gustaría ver, por ejemplo, caso por caso y hablar con las personas para ver más o menos las circunstancias en las que está creciendo ese niño, ver si esa familia tiene un plan lingüístico familiar y así yo poder prognosticar muchísimo mejor estos casos. Pero desgraciadamente no me es posible. Entonces, en estos casos específicos, la intuición de ustedes va a ser una de las brújulas más importantes para saber si llegar a tomar esta decisión y tomar acción ya o simplemente esperar a ver qué pasa. El último criterio, del que quiero hablarles es tener en cuenta la meta que ustedes tienen. Lo importante en este tema es que tengamos nuestra meta enfrente y decir, ok, si aquí es a donde quiero llegar, ¿cuál es el camino que me garantiza estos resultados y cuál camino no? Entonces, volviendo a la pregunta, Rebeca, ¿debo esperar o debo tomar acción ya? Hay tantas cosas que tomar en cuenta, pero lo que yo te puedo decir es, escoge el camino que te garantice que esta meta se va a cumplir. Y tomando, por supuesto, todo esto que yo les lo que les he estado diciendo, la edad del niño, las circunstancias, los planes a futuro que ustedes tengan, por ejemplo, porque hubo, por ejemplo, una mamá que vino a mí donde ambos padres peruanos viviendo en los Estados Unidos no tomaron acción porque dijeron, bueno, está muy pequeñito, los dos somos peruanos, en casa se habla español, ¿qué es lo peor que puede pasar? Jamás, o sea, no va a perder el español. Entonces, vienen a mí cuando el niño tenía como 2 años y medio, deciden esperar, vuelven a llegar a mí cuando el niño tiene 5 años y ¿qué es lo que pasó? Que no se dieron cuenta en qué momento ellos, o el niño, mejor dicho, no ellos, el niño había dejado de hablar español por completo. Ellos también dijeron que habían, digamos, entre comillas, fallado un poco con la constancia, con el input, etc. Entonces, lo que deciden estos padres es irse a Perú por 2 meses y ver qué pasa. Regresan a Perú, se van con su hijo, están los 2 meses y después de esos 2 meses vienen a mí y me dicen, Rebeca, no podemos creerlo porque pensamos que nos íbamos a ir a Perú, íbamos a regresar y que íbamos a regresar con nuestro niño hablando perfectamente español, pero esto no sucedió. ¿Y por qué pasa esto? Porque el niño no tenía una base lo suficientemente fuerte para poder desarrollar esa lengua. En 2 meses no podemos hacer o lograr lo que por años no hemos hecho. El trabajo de la constancia y esta gotita del día a día y el meter las lenguas dentro de nuestra cotidianidad, integrarlas dentro de nuestro día a día, va a ser el secreto para el éxito. Porque de nada nos vale
irnos 2 meses y pensar, bueno, ahora sí, vamos a darle el input, y hasta presión sentía ese niño, porque cuando vinieron a mí, la mamá venía de verdad súper triste diciéndome, Rebeca, no fluyó, porque lo que sentíamos era que más bien le hacíamos presión. Entonces llegamos al punto de tener que traducir casi todo lo que él quería decir a mi mamá, o decirle a mis hermanas o a sus primos, y ellos estuvieron casi todo el tiempo de traductores. Entonces, estos casos son los que a mí me abren los ojos y digo, wow, la intervención temprana vale la pena. La intervención temprana, el asegurarnos que nuestros niños están teniendo el suficiente input, vale muchísimo la pena. Así que lo que yo hoy te puedo decir es que priorices este camino que te garantice que tu chiquito va a llegar a hablar tu lengua y a activarla. Ya sea que tú decidas entrar al programa, decidas contratar mis servicios o no lo decidas, lo más importante es que tú busques tu manera para lograr llegar a esta meta. Recuerden que estos son los últimos 2 días para poder ingresar a mi programa Conecta y Activa, el único programa de habla hispana diseñado para activar y mantener tu lengua de herencia en tus chiquitos. Iniciamos el 14 de noviembre, el grupo que se está formando es hermoso, madres de muchos lugares del mundo, con muchos caminos diferentes, pero todas listas y motivadas para rescatar y garantizar el mantenimiento de su idioma y su cultura en casa. Así que aún tienes tiempo para entrar, te dejo toda la información en la descripción. Recuerda compartir este episodio del podcast con las personas que más lo necesiten y además dejarnos tus estrellitas aquí, porque eso hace que este podcast siga alcanzando a más y más familias que necesitan esta información. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.